de lo que se sabe hasta el día de hoy de las relaciones filogenéticas y la evolución del grupo, ¿no? De bromeliáceas en general. Vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? De qué son las bromeliáceas, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros conocemos, pues, algunas de las especies más emblemáticas, ¿no? de este grupo, como, por ejemplo, la piña, ¿no? Todos habremos disfrutado de algo preparado a partir de este fruto, o un agua de piña, unos pastelitos de piña, ¿no? Una piña colada, qué sé yo, ¿no? Y algo interesante, pues, que este es uno de los frutos con mayor importancia comercial y, pues, pertenece a esta familia, ¿no? Es una bromeliácea. También otra especie muy conocida es el heno, ¿no? Que como lo ven acá, son estas plantas que ven colgando acá en estos árboles de quercus, ¿no? Tiene unas flores muy diminutas. Es conocido también en otros lados como barba de viejo, es una especie de tilancia, Tilancia osneoides, ¿no? Es una especie que ha sido también muy utilizada en cuestiones ornamentales, luego los vemos hoy en día, si empiezan a ver en internet, pueden ver que luego hay paredones, ¿no? O cortinas que arman con plantas de esta especie. O seguramente también la hemos visto decorando los nacimientos, ¿no? En las fechas de Navidad, vemos que luego parte de la decoración incluye algunas especies de la familia Bromeliaceae, ¿no? Y así como les comentaba, hay varias especies de importancia comercial, también está la pita, una especie del género Acmea, que seguramente han visto que en partes de México, pues, bueno, lamentablemente no les coloqué acá una foto, pero pues luego hacen cinturones, ¿no? O otras artesanías, ¿no? Y pues hay varias con importancia, como en el caso de esta, para cuestiones de usos y costumbres, ¿no? Hay otros géneros de tilancias y bromelias que han sido utilizados, por ejemplo, en la zona de Chiapas, ¿no? Que los utilizan para decoraciones ceremoniales. Entonces son un grupo de plantas muy conocidas, ¿no? Y que han sido utilizadas en varios aspectos de la vida, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué tan representada está esta familia, ¿no? Es decir, un número de especies comparada con otras en América, podríamos ver este gráfico, ¿no? Que fue generado en un estudio que realizó Carmen Ulloa y sus colaboradores, ¿no? Donde pretendían hacer una evaluación del número de especies de plantas en las Américas, y resulta de que dentro de este grupo de plantas con mayor número de especies, pues se encuentran las bromeliáceas, ¿no? Están aquí, siguiendo a las súper diversas orquídeas, ¿no? Seguramente todos ustedes han visto una orquídea, las asteráceas, ¿no? Donde están el girasol, ¿no? Las fabáceas, la familia del café, ¿no? La familia de los pastos, ¿no? Y las muy interesantes melastomatáceas. Si empezamos a pensar cuáles son aquellas familias en América que tienen más de 1000 especies, pues podríamos decir que las bromelias se encuentran dentro del top 24, ¿no? De familias más especiosas en la región. Luego también podríamos intentar preguntarnos dónde ubicamos a las bromelias, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva de relaciones filogenéticas, es decir, con quién están más cercanamente emparentados, ¿no? Si quisiéramos saber cuáles son los hermanos de las bromelias, es como que estuviéramos construyendo un árbol genealógico, ¿no? En nuestra familia, que nosotros queremos saber quién es nuestro hermano, quién es nuestro papá, ¿no? A lo mejor quién son nuestros primos cercanos, quiénes son nuestros primos lejanos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, pues ubicamos a las bromelias dentro de las monocotiledonias, ¿no? Un grupo donde pertenecen muchas especies que encontramos en este listado de familias, ¿no? Acá, este es un diversigrama, podemos ver que, por ejemplo, estos círculos grandes representan más o menos el número de especies que hay en cada una de estas familias, y estas familias tienen alguna relación con las bromelias. Por ejemplo, acá están las dioscoreas, no sé si alguna vez han visto una de esas, pero si no, tal vez han visto la familia de la zarzaparrilla, ¿no? Es una planta que había sido utilizado mucho para hacer bebidas, ¿no? Que se encuentran en la familia Smilacaceae, ¿no? Acá están también las orquídeas de nuevo, está relacionada hasta cierto punto con la familia donde se encuentran los plátanos, ¿no? Así como otras plantas de uso ornamental como las heliconias, ¿no? Las canaceae. Y pues si lo vemos más cercanamente, pues las bromelias están en un grupo, en un orden, ¿no? En la clasificación de las plantas con flores, que se llama poales, ¿no? Y vemos a las bromelias, a ver, se perdió mi cursor, aquí, vemos a las bromelias ubicadas aquí, en este cladito acá, como hermanas de otro montón de plantas, entre ellas
la familia de los pastos, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro una figura de los bambúes. Entonces, hasta cierto punto, pues están relacionadas muy de cerca con los bambúes y otras gran cantidad de pastos que hay a lo largo de todo el mundo, ¿no? Si empezamos a pensar en la diversidad de la familia, ¿no? O cómo está clasificada, mejor dicho, esta familia de bromelias, pues podemos encontrar 8 subfamilias en las cuales se encuentran 78 géneros y 3.646 especies, un número pues considerable de especies. Pero aquí algo muy interesante es que de estas especies el 39% se encuentran dentro de estos 3 géneros, siendo el género con mayor especies el género Tillandsia, que tiene 751 especies, seguidas de las pitcairnias, ¿no? 410 especies, y acmeas, ¿no? Que son 243 especies. Entonces, como verán, hay una gran cantidad de especies que solo se encuentran en estos 2 géneros, ¿no? Y también otra cosa interesante es que estos 2 géneros están cada uno dentro de una de las subfamilias, ¿no? Que están ubicadas acá, y también representan las subfamilias que habían sido consideradas hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, realmente desde el 2007, ¿no? Como ser las únicas subfamilias que habían en Bromeliaceae, ¿no? Que eran Tillandsioide, Pitcairnioide y Bromelioide. Luego, si nos empezamos a preguntar dónde encontramos a estas especies, ¿no? ¿Dónde hay bromelias? Pues resulta que las bromelias son casi endémicas del neotrópico, es decir, que encontramos casi exclusivamente en América, ¿no? En esta más o menos esta es la distribución que se conoce de la familia. Y les digo casi porque hay una especie que es del género Pitcairnia, que es esta foto que les muestro acá, es una especie que se llama Pitcairnia feliciana, que es la única especie de la familia que no está en América, está en una región en el este de África, en Guinea, ¿no? Y está curioso porque la hipótesis que se plantea de cómo llegó esa única especie de la familia Bromeliaceae hasta el otro lado del Atlántico, pues resulta que parece ser que las especies más cercanas o las hermanitas de esta planta de Pitcairnia, resulta que son un grupo de especies que se encuentran en esta región que está por acá, entre Venezuela y las Guyanas, ¿no? Y parece que a partir de un evento de dispersión a larga distancia, pues esta planta llegó a colonizar a África, ¿no? Entonces esa es la forma como se explica más o menos esa planta allá. Este mapa es un mapa que salió publicado en un artículo el año pasado, que es un trabajo muy interesante, donde ellos miden cuáles son estos puntos donde hay mayor riqueza de especies de esta familia. Entonces ellos encontraron una serie de puntos y resulta que mucha de la diversidad se concentra acá en esta zona de acá, conocida como la Mata Atlántica de Brasil. Luego hay otra concentración de especies en la zona norte de los Andes, ¿no? Ligada a todas estas regiones montañosas que se encuentran a este lado de América, y otras que ellos le conocen como Centroamérica, ¿no? Generalmente hay muchos trabajos en bromelias o en orquídeas que consideran la parte de Centroamérica y México como Centroamérica, ¿no? Porque generalmente si lo vemos, esta zona tiene una historia muy similar, entonces pues es la zona de Mesoamérica. Hay mucha relación entre la biota que hay en esta región. Las bromelias pues pueden encontrarse como epífitas, podemos ver por ejemplo algunos grupos que están anclados en los troncos, ¿no? Y también podemos ver otras especies de bromelias que se encuentran en las ramitas muy chiquitas de los árboles, ¿no? Que son el hábitat de una serie de, generalmente tillandsias, que son que han optado por la reducción en sus órganos, que son prácticamente unas mini tillandsias, ¿no? Que es donde pertenece el heno, que era la imagen que les mostraba. Y Tillandsia recurvata, ¿no? Que es otra especie que seguramente habrán visto muchos de ustedes. A veces hay una bolita en los cables, ¿no? En los cables de alumbrado público, y resulta que hay otras especies de Tillandsia que también hacen eso, pero pues Tillandsia recurvata es como la más común, ¿no? También las hay terrestres, como el género Bromelia. Y hay otras cosas que son rupícolas, ¿no? Por ejemplo, ven estas matas que están aquí, son unas rosetas unas plantas que pertenecen a Hectia, ¿no? Que es el grupo que les voy a hablar luego.
Y resulta que son estas plantitas que están acá, que son rupícolas, crecen sobre la roca, pero también hay otras, como por ejemplo esto que está acá, un tanque de una tilancioide, bueno, ahora creo que es otro género, ya no es tilancia, pero pues también son plantas que pueden colonizar la roca, ¿no? Entonces ellas han logrado conquistar diferentes tipos de hábitat, ¿no? Se han repartido muy bien los espacios para que puedan haber muchas especies, ¿no? Luego en un solo sitio. Si pensamos cómo reconocemos a una bromelia, ¿no? ¿Qué nos dice qué planta en particular pertenece a este grupo? Realmente no hay un carácter. Por ejemplo, yo no les voy a decir, pues son plantas de sí, ¿no? Tienen este carácter y así van a reconocer una bromelia. Realmente no es el caso. Al igual que en otros grupos, lo que define a esta familia es una combinación de caracteres, ¿no? Cuando hablamos de una combinación de caracteres, entre ellos está, por ejemplo, estos hábitos arrocetados, ¿no? Generalmente cuando vemos rosetas, plantas así arrocetadas, podríamos estar hablando de una bromelia, pero pues también recordemos que, como les decía, es una combinación de características. Hay otros grupos que tienen esto, por ejemplo, las agaváceas también pueden estar en forma de rosetas, ¿no? Y así otros grupos. También el hecho que las hojas pues están dispuestas en espiral, si empezamos a ver, a tratar de hacer una espiral con la organización de cómo están dispuestas las hojas, pues estas van a describir una espiral, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. Otra de las cosas es la presencia de un tejido almacenador de agua. Como podemos ver, pueden observar en las imágenes, son estas celulitas que se encuentran acá. En algunos grupos están más desarrolladas con el otro, pero tiene que ver, por ejemplo, si en algunos casos vemos hojas suculentas, como los vemos en estas hojas que están acá del género Dickia, ¿no? Entonces, estas células les permiten, pues, almacenar agua. Y esto es muy importante, tener suculencia es muy importante, sobre todo para especies que se encuentran en lugares donde los periodos de sequía son muy prolongados, ¿no? Hay varias especies que tienen este tipo de hojas, aquellas de los géneros Dickia, ¿no? Como por ejemplo esta que está acá, otro género que se llama Deuteroconia, que está en Sudamérica, y la misma Hectia, ¿no? Y algunas especies de Picairnia pueden tener también unas hojas medio suculentas. Otro de los caracteres es el indumento, ¿no? El indumento, casi todo creo que tiene este indumento, pero este indumento puede variar. Uno del tipo de indumento más característico, más interesante, y es por el único que les muestro acá, es el tipo de tricomas, ¿no? Como que son estas estructuritas, estos órganos que están acá, que podemos encontrar en las tilancias, ¿no? Por ejemplo, ven ustedes acá esta coloración toda plateada que vemos en esta planta, pues resulta que son los tricomas en tilancia. En el caso de este grupo, pues estos tricomas son muy estructurados, han sido especializados y tienen una función muy importante, que es la de la absorción de agua y de nutrientes, ¿no? Donde las raíces, realmente la única función de las raíces es el anclaje, ¿no? Entonces ellos hacen todas sus otras cosas a partir, bueno, el alimento a partir de estos tricomas, y las raíces han sido reducidas solo para anclaje, ¿no? Otro carácter que define a las bromelias es la presencia de un estigma con duplicado espiralado. El estigma es esta porción, ¿no? Si vemos las partes de la flor, sépalo, los pétalos, ¿no? Estas son las enteras. Y esta es la parte de la estructura femenina, lo que va hacia el ápice es el estigma. Entonces, en este caso, el estigma es con duplicado espiralado. ¿Pero qué significa que es con duplicado? Imaginémonos que tenemos una hoja, ¿no? Y doblamos una hoja digamos que esta es una hoja de papel, ¿no? Doblamos esta hoja de papel a la mitad, ¿no? Y cuando lo doblamos va a quedar como doble, ¿no? Entonces a eso se refiere con que sea con duplicado. Por ejemplo, por eso lo vemos en este aquí, parece que el tejido, que serían una doble capa, ¿no? ¿Por qué? Porque está doblado. Y luego está espiralado, que lo único que hace es que describe un círculo, como que viéramos un tornillito, ¿no? Más o menos. Generalmente esa es la estructura, ¿no? Siempre hay sus excepciones, como en todos los grupos, pero más o menos ese es el tipo de cosas que podríamos ir encontrando, ¿no? Otra de las cuestiones es que tiene frutos capsulares, como lo vemos acá, ¿no? Que es una cápsula que es dehiscente, que lo que significa es que es una cápsula que abre. Tiene semillas aladas, ¿no? Que son estas que tienen estos pequeños apéndices en esta. El apéndice es muy chiquito, es muy reducido, pero teóricamente estas semillitas aladas le permiten desplazarse, ¿no? En algunos grupos como Tilancia, bueno, no sé si puedo cerrar esto aquí, sí.
En algunos grupos como Tilancia, estas semillas son todavía mucho más especializadas, tienen estas estillas plumosas, semillas con estos apéndices plumosos que ven para acá, que les ayudan a desplazarse, ¿no? Sirve como una sombrillita que cuando viene el viento, pues resulta que las lleva, las acarrea más lejos. Pero esa plumita también es importante porque al humedecerse resulta que permite que se peguen a la superficie, ¿no? A los árboles o, bueno, rocas, porque también hay otras que crecen en rocas, ¿no? Entonces, este carácter también, en el caso de las tilancias, ha sido muy importante porque le ha permitido moverse y desplazarse a largas distancias y, pues, como consecuencia de esto, pues le ha permitido pues que haya muchos eventos de especiación, ¿no? O sea, generación de nuevas especies o de grupos distintos, ¿no? Eso sí, pensamos en las características, pero bueno, también no solo encontramos frutos capsulares, también hay frutos carnosos, ¿no? Como en el ejemplo de las bromelioides, ¿no? La piña, por ejemplo, pues son frutos más carnosos. Luego, ya entrando a lo que son las relaciones y la historia, lo que se sabe de este grupo, ¿no? Al interior de las bromelias, pues se han generado una serie, bueno, se ha generado una hipótesis propuesta en una serie, ¿no? Que son estos 3 artículos dirigidos por un investigador llamado Thomas Kipnis de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde se ponen a prueba la monofilia de las 3 subfamilias que les comentaba inicialmente, que eran las que se creía que habían dentro de, bueno, que se clasificaba a bromeliaceae. Y ellos proponen una nueva clasificación, proponen también, realizan datación, es decir, que intentan saber en qué año en la historia de la evolución del grupo aparecieron estos linajes, ¿no? O estos diferentes grupos. Intentan averiguar dónde aparecieron esos grupos y hacia dónde migraron. Y proponen alguna serie de caracteres que pudieran haber, que ellos los llaman caracteres clave, ¿no? Que puede ser que hayan estado vinculados a que estos grupos pues hayan permitido pues estar en otras áreas, ¿no? Así que es esto que les voy a mostrar ahorita acá, ¿no? Como les digo, ellos lo que intentaban reconstruir es la historia del grupo, ¿no? Que es lo que pretendemos generalmente cuando hacemos este tipo de trabajos. Tenemos un árbol, ¿no? Que representa las relaciones entre las 8 subfamilias que les decía. Cada grupito de estos que está limitado por estos corchetes de acá, pues representa una de las subfamilias. También encontramos los tiempos de divergencia, ¿no? Que está representado por esta barrita. Cuando empezaron a diferenciarse, ¿no? Estos grupos. Y también tenemos una idea de dónde estaban tal vez inicialmente estas familias y hacia dónde migraron, ¿no? Así que, más o menos, la historia, bueno, la historia que conocemos hoy en día de las bromeliaceae va más o menos así, ¿no? Primero tenemos un grupo que es la subfamilia Brochinioideae, que es considerada como la hermana de todas las bromelias. Es muy curioso porque es un grupo de apenas 20 especies, bueno, descritas hasta el momento, cuya distribución se limita a esta franja acá, que se conoce como el escudo guayanés, que es un área entre Venezuela, las Guyanas y Surinam. Y este es un grupo que está ahí, está caracterizado porque son plantas terrestres, no tienen tanques, ¿no? Generalmente hay unas especies que sí, tienen una fotosíntesis tipo C3 y son polinizadas por insectos, ¿no? Según la historia, la documentación que tienen ellos, este grupo comenzó, por lo menos las especies que nosotros conocemos hoy en día, bueno, que se conocen hoy en día de esta subfamilia, pues aparecieron hace casi 14 millones de años. Y asumiendo que aquí, en esta área de aquí, de Sudamérica, pudo haber sido el lugar donde se originaron las bromelias, ¿no? Y de ahí empezaron a colonizar todo el neotrópico, ¿no? Y de ahí provienen desde algunos de los ancestros de las plantas que nosotros conocemos o que tenemos incluso acá en la península. Luego hay otro grupo que es la subfamilia Lignanioideae, que también tiene número reducido de especies, 45 especies, tiene las mismas características que las Brochinioides y también se limita su distribución a esta área. Luego, aparentemente, los ancestros de lo que conocemos hoy como Tilancioide comenzaron a salir de esta región y hubo una migración aparentemente hacia el norte de los Andes y otra hacia Centroamérica y México, ¿no? Y comenzaron pues a generarse muchos de los linajes que vemos hoy en día. Aparentemente esto fue hace casi 15 millones de años, ¿no? Y ellos se sugiere
que han habido una serie de características que han ayudado a esta gran explosión que provocó que hoy en día hayan 1.495 especies descritas. Seguramente han de haber ahí otros grupos que todavía no han sido conocidos por el hombre, ¿no? Porque pues nosotros somos los que intentamos pues medir la diversidad. Y pues ha sido asociado al hecho de que ha aparecido el epifitismo, ¿no? El epifitismo no solo ha aparecido en bromelias, ha aparecido en orquídeas, en aráceas, en piperáceas, ¿no? Y en otros grupos, ¿no? Que tienen también este hábito. Pero ha sido importante porque les ha permitido llegar, ¿no? A otros sitios, ¿no? Poder colonizar nuevos nichos, ¿no? Que posiblemente fueron apareciendo a medida también, hace 15 millones de años, pues todavía se está, creo que todavía ni siquiera comenzaban, hace como 10 millones de años, creo que fue que comenzó el levantamiento de los Andes, ¿no? Entonces, ese hábito permitió que pues las plantas fueran colonizando diferentes niveles elevacionales, o incluso uno lo puede ver en un árbol, ¿no? A veces vemos un árbol y podemos ver que hay más de una especie, por ejemplo, en caso de tilancias, ¿no? Hay más de una especie de tilancia en un árbol, pero pues hay como una partición en el espacio, ¿no? La gente que trabaja demografía, pues podría explicarles mejor esas cosas. También otro carácter importante es que aparecieron estas formas, luego las rosetas en forma de tanques. Bueno, este no es el mejor ejemplo de una planta tipo tanque, pero es importante porque estos tanques pues les permiten almacenamiento de agua y otras cosas que en unos tipos de ambientes específicos permiten el mantenimiento de las plantas. También el aparecimiento de la fotosíntesis CAM en estos lugares que son más secos o posiblemente ellos sugieren que lugares muy saturados de sustrato, este tipo de fotosíntesis puede ayudar. Además, otra cosa que también está relacionada a esta gran cantidad de especies que podemos observar es que hubo un cambio en el tipo de polinizadores. Ahora los polinizadores no solo eran insectos, sino que son aves y murciélagos, y esto es importante porque pues vemos que los murciélagos y las aves se pueden desplazar más, ¿no? Entonces pueden ayudar más al movimiento de polen y estas cosas, ¿no? Que luego son evaluadas en biología reproductiva, en genética de poblaciones, ¿no? Que pueden ser explicadas mejor por eso, pero ellos midieron que son importantes. Otro grupo, ¿no? Que es el grupo que nos interesa en esta plática, que es el grupo de las hectioides, ¿no? Que es este grupito, que este cladito que está acá. Ellos sugieren que el ancestro apareció hace como 16 millones de años, pero hasta hace casi 10 millones de años, aparecieron las especies de Hectia que conocemos hoy en día. Y algo interesante es que este grupo, pues, definitivamente salió de Sudamérica, ¿no? Y la hipótesis es que colonizó las tierras a elevaciones muy bajas en Centroamérica, ¿no? Acá en Nicaragua, y en lugares más secos, ¿no? Muy diferentes de lo que se encontraban en esta región de por acá, y comenzaron a diferenciarse. Y algo importante, una característica importante que ayudó a que esta especie o este linaje comenzara a colonizar estas zonas de acá, es el hecho de la fotosíntesis CAN, que le permitió pues establecerse en climas más extremos, ¿no? Más secos. Hoy en día, su familia pues cuenta con un total de 84 especies, ¿no? Que tienen estas características, son terrestres, no hay tanques, bueno, hay rupícolas terrestres, can y polinizadas por insectos, ¿no? Al igual que lo que definen o que se ha encontrado en los grupos más basales, ¿no? Luego tenemos este grupo de acá, que son un grupo de las navioides, ¿no? También es un grupo que tiene muchas de sus especies en esta zona de acá, el escudo guayanés, y otras que lograron llegar acá en esta zona conocida como el escudo brasileño, ¿no? Algo interesante es que vean cómo las múltiples subfamilias fueron saliendo tal vez de esta zona, ¿no? Y tienen prácticamente una historia un poco diferente, ¿no? Colonizaron diferentes áreas. Y pues esto aparentemente empezó a suceder hace casi 11 millones de años, bueno, 10.5 millones de años, ¿no? Y verán que tiene unas características similares las que midieron ellos, ¿no? A las más basales. Luego tenemos un poco un cambio de historia, ¿no? Que es este grupo de las Pitcairnioideae. De verdad, esta es una subfamilia muy interesante en la cual se han realizado muchos trabajos. Primero tenemos a un cladito formado por las especies del género Pitcairnea. Esta es una foto de Pitcairnea chiapensis, una especie endémica de Chiapas, ¿no? Según su nombre.
¿vale? Este grupo es interesante porque, bueno, aparte de que les comentaba que concentra una gran cantidad de especies, es el único género de esta subfamilia que ha logrado colonizar toda América, ¿no? Están desde México, Centroamérica, toca casi toda Sudamérica, la parte de las Antillas, y es el que les comentaba que es la única que logró saltar el Atlántico, ¿no? Son hierbas que tienen, hay terrestres, hay epífitas en este género, no tienen tanques, ¿no? Son polinizadas por insectos, aves, murciélagos, ¿no? Bueno, aves y murciélagos, creo. Luego está otro grupo que es Fosterella, ¿no? Aquí ya vemos que en esta subfamilia se va reduciendo la distribución. Fosterella es un género que solo se encuentra en esta región que vemos acá, pero hay una especie de Fosterella que llega a México y creo que también está en Guatemala, que es Fosterella micranta, ¿no? Es la única especie de ese género que está por acá, de ahí todo se concentra en esta región de acá. Y luego hay un cambio muy drástico, ¿no? Ya no vemos estas, bueno, hierbitas, no les puse una planta aquí para que vean la parte vegetativa, pero hay un grupo de especies en esta área de acá, conocida como el clado sérico, ¿no? Es un grupo de 3 especies, ¿no? Que tiene más o menos este soporte. Si uno ve esto, uno lo vería aquí, uno pensaría que es una jectia, ¿no? Pero realmente es una diquia de las que se encuentran en esta región acá, por eso es conocido como el clado sérico, porque se encuentran en regiones como que un poco secas y tienen estas características muy suculentosas, ¿no? Y en este cladito, ¿no? La fotosíntesis tipo Can aparentemente fue un carácter importante en la evolución del grupo, ¿no? Luego tenemos a las señoras de los Andes, dirían por ahí, que es la subfamilia Puyoide, ¿no? Que podemos, generalmente todas están en Sudamérica, hay una especie de puya que llega hasta Costa Rica, ahorita no recuerdo cuál era la especie, pero es una cosita muy bonita. Como podrán ver, presenta estas flores muy llamativas, ¿no? Como las de esta imagen. Realmente yo nunca he visto una puya, es como uno de mis sueños, ¿no? Porque en las fotos, uno empiezan a buscar las fotos de flores de su familia y es una cosa, es un espectáculo, ¿no? Las flores son súper grandes. Aparentemente ha sido muy importante la polinización por aves en este grupo. Son terrestres, no hay tanques, ¿no? Hay C3 y CAN. Y hay varios estudios que se han realizado en esta subfamilia y dicen que esta subfamilia se divide en 2 clados. Hay un clado chileno y un clado que está en la región de los Andes, ¿no? Entonces, ellos asocian que esta gran cantidad de especies, 227 especies, tiene mucho, mucho que ver con el levantamiento de los Andes. Dicen que parece que más bien esta subfamilia, no recuerdo cómo fue que salió de acá, pero luego fue siguiendo más o menos la formación de los Andes, ¿no? Y hay mucha especiación, las relaciones filogenéticas en este grupo están muy dadas por geografía, parece que hubieron saltos altitudinales, ¿no? Entre las especies y como por ahí va su historia, ¿no? Realmente es algo muy curioso. Y por último, tenemos a las bromelioides, ¿no? Que es aquí donde está, pues, la piña. Y otro grupo donde ha ocurrido una gran diversificación, cuyos miembros también podemos encontrarlos a todo lo largo del neotrópico, ¿no? Pero hay una gran diversidad que se concentra en esta parte de acá de Brasil, bueno, en Sudamérica. Su diversificación también ha sido asociada al epifitismo y a la presencia de tanques, ¿no? Y también a la presencia luego de fotosíntesis CAM, también la polinización de aves y murciélagos, ¿no? De hecho, si empiezan a buscar trabajos que hayan hecho en bromelioide, se van a dar cuenta que es un grupo donde se ha trabajado mucho. Es un grupo morfológicamente muy, muy diverso. De hecho, hay muchos trabajos que han tratado de hacer por muchos enfoques la resolución en esa subfamilia, pero se dan cuenta de que está un poco complicado porque parece que hubo una radiación adaptativa, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que hubo en muy poco tiempo, una gran cantidad de cambios morfológicos, pero no han habido cambios, esos cambios morfológicos a veces no están reflejados en el genoma, ¿no? Que es la información que nosotros estamos utilizando para evaluar estas hipótesis, ¿no? Pero es una familia muy interesante donde hay muchas formas y muchos colores, ¿no? Las flores, de hecho, si pueden buscarse más o menos flores de esta familia, es una cosa muy curiosa. Creo que estos son los 2 grupos donde se han realizado más estudios, bromeliaceae y las tilancias, pero bueno, es razonable teniendo en cuenta que
que se distribuyen a lo largo del Neotrópico, ¿no? Y concentran una gran cantidad de especies. En el caso de las Bromelioides, pues en bien poquito tiempo, 9 millones de años, pues han logrado producir 991 especies. Bueno, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Seguramente han de haber más por ahí que todavía no hemos encontrado. Y entonces aquí empezamos a ver, ¿no? ¿Qué sabemos de Ejectioide? Porque pues les comentaba que la mayoría de los trabajos pues se han realizado en las otras, en estas subfamilias más diversas, ¿no? Pero pues Ejectioide es un grupo que está en nuestra zona, no en nuestra área, y ha sido poco estudiada, bueno, por lo menos con lo que respecta a las relaciones filogenéticas, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo en documentación, trabajos florísticos, descripciones de nuevas especies, de verdad, en ese aspecto hay mucho